dice, siempre os daré. Gracia divina, santo poder. Cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Muy bien, feliz sábado para todos. Feliz sábado. ¿Cómo estamos hoy? Hoy bien. Bien, contentos, ¿verdad? Muy bien, sí. Siempre estar en la casa de Dios produce alegría. Siempre hay una bendición muy especial al estar aquí, en su presencia. Así que hoy es un sábado bendecido para nosotros y estemos alegres y recibamos las bendiciones que Dios quiere darnos. Allí Néstor estaba mencionando, el sábado que viene van a tener una actividad sobre rompiendo el silencio, ¿verdad? Todo este mes hemos estado trabajando en las escuelas también, en nuestras instituciones y en diferentes iglesias con este movimiento acerca de romper el silencio y ayudar en lo que es la prevención de los diferentes tipos de violencia, que sin duda se dan en muchos hogares en nuestro país y tal vez en casa de vecinos nuestros, y uno no lo sabe, pero nosotros podemos contribuir un poquito más a que estas situaciones se den menos, y Dios quiere que podamos ser una ayuda para esas personas. En esta mañana vamos a conversar un poquito acerca de lo que significa la violencia y qué es lo que pasa cuando la violencia nace desde dentro de la familia. ¿Qué es lo que acontece? ¿Cómo se puede salir de esas situaciones? Y cómo nosotros podemos ayudar a personas que están a nuestro alrededor a poder sobrellevar esa situación. Yo quisiera que vayamos allí al libro de Génesis y vamos a encontrar una situación que es muy conocida para nosotros, una historia que hemos leído más de una vez, pero vamos a analizar algunos puntos específicos que tienen relación con lo que es la violencia. Génesis capítulo 25, versículo 20 y 21. Muy bien, allí tenemos la historia de Isaac con su esposa, allí. Y dice el versículo 20: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Entonces, ¿qué situación encontramos aquí? Isaac, ¿sí?, se casa, pero después de un tiempo descubrió que ellos no podían tener hijos. Y en esa cultura, ¿sí?, era muy preciado tener hijos. Hoy muchas familias deciden tener, otros no tener, y así. Pero en esa época ellos deseaban tener los hijos, y ellos dos, Isaac y Rebeca, dice que particularmente deseaban esta bendición. ¿Qué hace Isaac entonces? ¿A dónde recurre? A Dios. Dice la Biblia que él ora y Dios atiende su oración, y ella entonces queda embarazada allí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese embarazo? Nosotros vamos a saltear algunos versículos, pero en los versículos siguientes dice que algo pasaba en su vientre. Dice que esos niños se peleaban. Imagínense niños peleando dentro del vientre. Y llegó a un punto en que ella le ora a Dios: por favor, Señor, yo ya no quiero vivir si esto continúa así. Yo no sé qué era lo que pasaba allí dentro, pero la situación estaba tensa para la mamá. Llega el momento del parto, ellos salen a luz y empiezan a crecer. Y versículo 27 dice: crecieron los niños, y Esaú, quien era el que había nacido primero, fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú
porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora fíjense lo que nos presenta la historia. Este es el inicio de un gran mal. El favoritismo en la familia siempre es el inicio de un gran mal. Cuenta la historia que el padre, ¿a quién amaba más? Al hijo, que había nacido primero. Los dos tenían la misma edad, pero uno nació primero y el otro nació después. Y la característica de uno, del que amaba al padre, era uno que salía al campo, que cazaba, que hacía esto, hacía de todo, ¿verdad? Y el otro estaba más en la casa, ayudaba allí me imagino, a cocinar, a hacer las tareas de la casa. Imagino que era una persona más de estar en la casa. Y entonces el papá y la mamá tomaron partido por cada uno de los hijos. ¿Qué creen que resulta de esa situación? Una separación. Empieza a haber una separación, un distanciamiento. Empieza a haber comparaciones. Mirá tu hijo, mirá mi hijo lo que hace, mirá fulano que hace, mirá lo que papá me dio, mirá lo que mamá me dio. Y empieza a haber pelea, discordia en la familia. Y llega hasta un punto en que la familia, ¿qué pasa? Se requiebra. Se resquebraja, se quiebra la familia. Y eso pasó en esta historia. Llegó un punto en que el papá deseaba darle una bendición a su hijo, la mamá y el otro hijo traicionan al papá, lo engañan, le roban la bendición. El hijo que iba a recibir la bendición primero jura matar a su hermano, ese hermano tiene que huir, pasan 20 años y él se pierde toda la bendición de estar con su familia. Muere su mamá, ya no puede volver a verla, y allí pasan varias cosas. Fíjense cómo un favoritismo comienza tal vez como, yo prefiero este, vos preferís aquel, algo inocente tal vez en la familia. ¿En qué termina? Una familia dividida, promesas de muerte, distanciamiento, dolor, rechazo, bronca, odio. Pasaron 20 años y cuando Esaú, el hermano mayor, se entera de que Jacob volvía, sale con 400 hombres ¿a qué? ¿A hacerle una fiesta? No, iba a matarlo. Fíjense, la bronca, el odio perduró a través de los años. Nosotros encontramos, vamos a saltear gran parte de la historia, porque vamos a concentrarnos en eventos específicos, y vamos a ver qué pasa ahora en la historia de Jacob. ¿Sí? A él le toca vivir esa situación, ese favoritismo que lo aleja durante más de 20 años de su familia, donde tiene muchas experiencias dolorosas, pero él logra formar su propia familia. Y vamos a avanzar a Génesis capítulo 37. Y ahora entonces tenemos allí que Jacob había formado su propia familia, había ya en el camino, se habían reconciliado con su hermano, habían perdido a su padre también. Versículo 37, capítulo 3. Dice, y amaba a Israel. En capítulos anteriores Dios le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Jacob había aprendido de su propia experiencia? No. Lo que a él le tocó vivir, que le causó tanto dolor en toda su juventud, durante todos esos años, que lo distanció de su propia familia, ahora él estaba repitiendo lo mismo. ¿En dónde? En su propia familia. Y acá dice que él amaba a José más que a todos sus hermanos. José era el hijo número 11 de 12 hijos. Dice porque lo había tenido en su vejez. En todo caso, si esa era la excusa, tenía que amar más ¿a quién? Al más chiquito, al número 12. Pero ven que ni siquiera la excusa sirve acá en este momento. Dice que Jacob amaba más a Jacob que a José que al resto de sus hermanos. ¿Y esto trajo consecuencias? Trajo consecuencias. Pero nosotros no vamos a avanzar tanto todavía. Nosotros encontramos acá que hay una situación que se repite. Se repite. Y fíjense que los hechos de violencia en las familias tienden ¿a qué? A repetirse de generación en generación. Y acá lo que Jacob vivió en su infancia, ahora él lo transmite, lo dejó tan marcado que ahora él lo transmite a su propia familia.
generando todo lo que vamos a ver a continuación. Y fíjense que cuando uno, por ejemplo, recibe algún abuso en su familia de niño, tiene una tendencia muy fuerte ¿a qué? A repetirlo. O todo lo contrario. Todo lo contrario puede pasar también. Genera un rechazo tan grande que se va hacia el otro extremo. Es muy difícil quedar en el punto medio, en el equilibrio. Una persona que fue abusada en su niñez puede convertirse en un agresor o puede transformarse en una víctima. Tiende a repetirse la historia. No significa que estamos condenados a ser víctimas de la historia, pero tiende a repetirse esa historia. Se crea un lazo, ¿sí?, en la mente muy grande en estas situaciones. Yo les voy a contar una historia de un compañero que tuvimos en la universidad. Estábamos en el primer año allí de teología y éramos 74, éramos un montón, nos íbamos conociendo de a poquito entre todos veníamos de diferentes lugares, diferentes países y nos íbamos conociendo. Yo trabajaba en ese año en la biblioteca y había una chica que era novia de un compañero nuestro. ¿Sí? Yo trabajaba en una de las oficinas que había en la biblioteca, nosotros recibíamos los libros, le poníamos allí los sellos, le poníamos el número del libro, indicábamos en qué sección iba y demás. Y la biblioteca, esas oficinas tenían toda una pared de madera y arriba tenía un espacio como de 20 centímetros de vidrio que se podía ver hacia afuera y de afuera hacia adentro si uno estaba en el otro piso. Y un día nosotros estábamos trabajando allí con esta chica, otra compañera, la jefa y yo, y estábamos ahí trabajando y de repente vemos que alguien se cuelga de la pared, ¿verdad? Y queda mirando hacia adentro. Nosotros lo vimos, no sabíamos de hace cuánto tiempo estaba colgado mirando. Y dijimos, ¿qué hace ese muchacho ahí? Y yo lo reconocí que era mi compañero. Y la chica, es mi novio ahora, como... Y salió como si nada. Y nosotros quedamos como, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué no golpeó? ¿Por qué no entró? Nos pareció raro. Pasaron algunos días y un día esta chica viene con un parche en el ojo, así, tapado. Y nosotros cuando la vimos, enseguida nos miramos y dijimos, ¿qué le pasó? Y le preguntamos, ¿qué te pasó? No, sabes que estaba en mi pieza, estaba arreglando una silla que se rompió y la estaba arreglando allí encolando, la estaba clavando y de repente en una de esas saltó una astilla y se me clavó en el ojo. ¿Una astilla en el ojo porque estás clavando una silla? Y la jefa, que era un poco más viva que nosotros, le dice, a ver, mostrame por favor. No, lo que pasa es que no me gusta mostrar porque se ve feo. Sácate el parche, le dice. Y ella se sacó el parche. Y evidentemente no era ninguna astilla eso, no tenía ninguna astilla clavada en ningún lado. Tenía negro todo el ojo, ¿verdad? Y allí entonces la jefa la llevó a otra de las oficinas, que estaba vacía en ese momento, y tuvieron una charla. Nosotros no sabemos de qué habló, pero con la otra compañera ya supusimos qué había pasado. Después la jefa no nos contó nada qué había pasado. Empezó a pasar un poco más el tiempo y un día el decano, que es digamos el director de la carrera de teología, iba pasando por una calle detrás del sanatorio y escucha allí unos gritos. Y entonces él se desvía un poquito de la calle, entra hacia el callejón que está por detrás del sanatorio y se acerca y ve a nuestro compañero y a su novia que estaban peleando. Pero no estaban peleando de palabras, estaban golpeándose, los dos. Ella le pegaba a él y él le pegaba a ella. Y allí se armó todo un escándalo, ¿verdad? En resumidas cuentas, los dos terminaron siendo expulsados de la universidad. Él, por la facultad de teología, no se permitía ese tipo de comportamiento. A ella le dieron una oportunidad si quería quedarse o volver el año siguiente. Y los padres dijeron, no, nosotros nos la vamos a llevar. Ella vivía en el sur de Argentina, los papás se la llevaron. Y él vivía en el norte de Argentina, sus papás se lo llevaron allá, lo separaron. Por supuesto que en contra de su voluntad. Ellos, a pesar de golpearse, querían seguir estando juntos. Nosotros seguimos un poco la historia y resultó que unos días después, unos 15, 20 días después, ella se escapa de su casa, desaparece, él desaparece también. Nadie sabía dónde estaban ninguno de los dos
Y a los días, a las semanas, yo no recuerdo bien si fueron 15, 20 días después de que ellos escapan, los encuentran. Estaban viviendo juntos en una casita que habían alquilado allí por una provincia del norte de Argentina. Y nosotros le dijimos, pero ¿cómo puede ser esta situación? Que se golpearan de esa manera, tuvieran ese tipo de relación y siguieran juntos igual. Y no era que ella no tenía la posibilidad de escaparse, no, al contrario, se escapó de donde estaba segura para ir junto con él. Y luego allí nos explicaban algunos psicólogos que trabajaban en la facultad de psicología que muchas veces se crean unos lazos de codependencia tan fuertes que son muy difíciles de romper, entre quien es agredido y quien agrede, entre quien es víctima y quien es el que es el victimario. Se crean lazos muy fuertes. Y allí teníamos esta historia y nosotros no podíamos entender. Sucedió. Luego nosotros perdimos la historia. Ellos se mudaron y ya no volvimos a saber de ellos. ¿Qué pasó en esa historia? Seguramente las consecuencias deben haber continuado en esa familia, ¿verdad? Pero esto nos muestra que las relaciones, ¿sí? Y la repetición de esas conductas es muy difícil de romper. A Jacob le pasó. Tenemos a Jacob como uno de los patriarcas, un hombre de fe, un hombre que instruyó a su familia. Sin embargo, no pudo romper ese ciclo. Y ahora vamos a ir viendo las consecuencias que trajo. Versículo 3 en adelante dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Él le hizo una linda túnica de muchos colores, ¿sí? Hoy en día nosotros vamos a cualquier tienda y podemos comprar lo que sea. En ese momento tenían que coser a mano, no era tan sencillo, y era una distinción especial, era algo diferente, muchos colores, ¿sí? Era símbolo de que tenían un estatus elevado, ¿verdad? Y él allí, me imagino que con su nueva túnica se paseaba delante de sus hermanos, ¿verdad? Él no era tampoco tan inocente, ¿no? Como todo niño o adolescente, a él le gustaba pasearse. Y sus hermanos, dice que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, este favoritismo del padre genera en ellos, en su familia, un rechazo. ¿Hacia quién? Hacia José. Ahora José empieza a sufrir en su familia, ¿qué cosa? ¿Violencia de qué tipo? Verbal. Lo empezaban a hablar mal, lo trataban mal, le hablaban palabras ásperas, palabras duras. Sigue contando la historia más adelante que José tiene un sueño en el cual él se ve como señor de todos sus hermanos, como gobernador de todos sus hermanos, y se los cuenta. Y allí dice el versículo 8: y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o serás señor de nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ese aborrecimiento llevaba a un desprecio, ¿verdad? Llevaba a un odio, un rencor. Sigue contando la historia que él tuvo otro sueño más, donde veía que sus hermanos, aún su padre y su madre, se inclinaban ante él como señor. Y también tienen la brillante idea de contárselo también. Versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Llega otro elemento más a la historia, la envidia, ¿no? La envidia tiene una raíz amarga que produce frutos más amargos todavía. Y su padre a José lo usaba como espía. El mismo texto más adelante dice que el padre lo mandaba a ver qué hacían sus hermanos y él le traía las noticias de la mala fama que tenían sus hermanos. Entonces, ¿eso qué generaba todavía? Peor todavía. Y el padre lo envía en una misión, allí en los versículos siguientes, a ver cómo estaban sus hermanos y llevarles comida. Y cuando él los encuentra, sus hermanos lo ven de lejos, lo reconocen. Versículo 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, ellos conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues, vamos y matémoslo, y lo echemos en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será
de sus sueños. Fíjense, los propios hermanos. Ahora fíjense cómo en el seno de una familia se puede ir gestando primero un poco de envidia, primero un poco de palabras ásperas, después bronca, y después llegar a un punto donde la violencia genera ¿qué? Violencia física. Puede llegar inclusive a la muerte. Y allí entonces cuando llega José, dice el versículo 23, sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron, le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. ¿No habían planeado matarlo? Sí, pero en el medio de los versículos que salteamos, uno de los hermanos dijo, no, por favor, no lo matemos, es nuestro hermano. Vamos a tirarlo a la cisterna y después vemos qué hacemos. Pero imagínense, había una situación. ¿Querían hacerle daño? Sí. ¿Estaban todos de acuerdo en matarlo? No. Pero querían hacerle daño. ¿Hay alguna diferencia entre querer matarlo y hacerle daño? No. Simplemente que uno tenía más miedo de las consecuencias que los demás, pero tenía el mismo deseo de hacerle daño también. Fíjense hasta qué punto, ¿sí?, lo que no se frena y se corta de raíz en la familia puede ir llegando y avanzando hasta un punto crítico. Mientras ellos se sentaron a comer, dice en los versículos que salteamos, mientras su hermano estaba allí en el pozo, tal vez gritando, ellos se sentaron a comer tranquilamente. Y de repente ven que pasa una caravana, dice, de ismaelitas que iban a Egipto, unos esclavistas, y ellos dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no lo vendemos? Vamos a venderlo y así él es nuestro hermano, que su sangre no sea sobre nosotros. Mejor lo vendemos y ya está. Y nosotros somos inocentes. ¿Eran inocentes? No, de ninguna manera ellos eran inocentes. Y lo vendieron al precio de un esclavo y lo vendieron como esclavo. Y allí entonces planificaron, bueno, de ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer? Y lo dejaron, que se fuera allí a ser esclavo. Ahora fíjense cómo la historia, digamos, se repite, ¿no? La violencia que genera allí Isaac y su esposa se va repitiendo hasta el punto en que uno de sus hermanos tiene que ser separado de la familia. Jacob tuvo que separarse de la familia. Ahora José, fruto del favoritismo del padre, tiene que ser separado de su familia también, por causa de sus hermanos. Jacob había sido separado de su familia por causa de su hermano que también le había jurado la muerte. Sus hermanos lo querían matar. Fíjense cómo algo tan pequeñito como un favoritismo en la familia puede ir generando y gestando toda esta violencia en la familia. La historia vuelve a repetirse, ¿no? La historia vuelve a repetirse tal cual de una generación a la otra. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con ese José que es vendido a Egipto, que es llevado hacia allá? Nosotros vamos a ir avanzando un poquito más en la historia. Génesis capítulo 42. Nos salteamos gran parte de la historia, pero en esa historia José es vendido como esclavo. Él es acusado falsamente como intento de violación a la mujer de su amo, termina preso, pasa más de 7 años preso, ¿sí? ¿Le estaba yendo bien a José? No. Seguía recibiendo maltrato e injusticia. Fíjese, la violencia trae injusticia también. Y allí entonces José sigue recibiendo injusticia, pero llega un punto en que él había decidido ser fiel a Dios y Dios recompensa su fidelidad. Dice el versículo 6 del capítulo 42: y José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Fíjense, ahora la situación había cambiado. Su sueño se había hecho ahora una realidad. Él había interpretado un sueño de Faraón, había presentado un plan muy sabio para contrarrestar el hambre que iba a venir. Habían pasado más de 7 años entre medio de que él salió de la cárcel hasta que sus hermanos se presentan. Vayan sacando cuentas. Ya iban más de 20 años que él había sido vendido como esclavo. Y ahora